Un dolor que deja secuelas de por vida. Lo vivió en carne propia Sebastián Cuatromo. Tuvo la valentía, la hombría de bien de denunciarlo. No fue fácil, no fue el único. Sucedió en el colegio marianista y esto sucedió cuando él tenía 13 años. Sebastián logró justicia. Quien habría abusado de él, hoy por hoy está viviendo una prisión condenada por 12 años. La historia es realmente reveladora porque Sebastián lo encontró al padre que había ejercido la violencia contra él, que es el padre Picciocchi, en Estados Unidos. Pero vamos al encuentro de Sebastián Cuatromo. Gracias por atender a Conceptos y a Contrarreloj. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sebastián, ¿fuiste primaria y secundaria al Colegio Marianista? Sí, primaria y secundaria completas. Ajá. ¿Quién es el padre Fernando Enrique Picciocchi? Bueno, Fernando Picciocchi ahora es un ex hermano marianista condenado por la justicia argentina a 12 años de prisión por el delito de corrupción de menores calificada y reiterada, cometido en el Colegio Marianista del barrio de Caballito hace más de 22 años, en perjuicio mío, de otro entonces niño alumno del colegio. Fueron dos los casos por los que acaba de ser condenado, si bien sus víctimas fueron más. ¿Cómo saben ustedes que sus víctimas fueron más, Fernando? Perdón, Eh, Sebastián. bueno, porque por ejemplo en mi caso los abusos empiezan a ocurrir en una colonia del colegio, en la provincia de Córdoba, en la localidad de Casa Grande, Sí. donde yo compartí habitación con otros dos compañeros que también fueron víctimas de abuso sexual infantil por parte del mismo agresor. Uh-huh. ¿Cuántos años tenías vos cuando esto sucedió? 13. ¿Se lo contaste a tus padres? No, yo no pude hablar de lo sucedido durante 10 años. Uh-huh. Sobrellevé toda mi adolescencia y primera juventud en silencio, en buena medida la educación autoritaria, represiva, violenta que había recibido en aquel colegio marianista de los años 80, un colegio exclusivamente de varones, ya un tanto anacrónico y desfasado para su propia época, donde todavía predominaba una impronta muy fuerte de religiosos marianistas españoles formados en la España de Franco, nada menos, y donde también todavía a fines de los 80 había muchas prácticas, muchas violencias, muchos abusos de poder, en un sentido plural, que entre otras cosas venían del trauma represivo de la última dictadura. Es decir, había un clima muy complicado en aquel colegio marianista de fines de los 80. Ahora, ¿estos abusos él los cometía en un cuarto, en un lugar separado, o lo hacía delante de otros menores? Bueno, en mi caso, al ocurrir en esta habitación de aquella colonia de Córdoba, yo tenía también presentes en ese momento a mis dos compañeros, que no quisieron acompañarme en la denuncia penal, pero sí declararon en el juicio como testigos de lo que había pasado conmigo. ¿Él te amenazaba? ¿Él te dijo no cuentes esto? ¿Qué te decía? Bueno, en este contexto del que hablaba antes, de ese colegio marianista de fines de los 80, junto con mis amigos más cercanos, estábamos terminando la escuela primaria y teníamos muy presente una amenaza de expulsión por parte de las autoridades del colegio, ya que se vivía una situación especial. El marianista en el año 90 se hacía mixto a partir del primer año de la secundaria. Sí. Y entonces estaba muy presente la amenaza de expulsar chicos para abrir vacantes. Uh-huh. Y con mi grupo de pertenencia más cercano, por una serie de episodios menores que ocurrieron a lo largo de ese séptimo grado, estábamos señalados, estigmatizados como chicos a ser expulsados a fin de año. En ese contexto, este hermano Picciocchi, que era el organizador de la colonia de Córdoba de diciembre del 89, se acerca a mi mejor amigo y a mí y nos extorsiona explícitamente, diciéndonos que él conocía nuestra situación de vulnerabilidad. No usó esa palabra, dijo, yo sé que ustedes los quieren echar, Sí. pero a mí me parecen buenos pibes y por eso les pido que vengan a esta colonia, donde yo voy a observar muy de cerca su desempeño, y si me parece bueno voy a hacer un informe para interceder para que no los echen. ¿Cuándo te animás a denunciarlo? 10 años después, cuando logro poner en palabras lo sucedido, cuando puedo empezar a compartirlo con los demás, ahí ya tengo también la sensación y la convicción muy fuerte de tratar de dar una pelea por búsqueda de justicia y de reparación. Uh-huh. ¿Lo podés poner en palabras frente a un psicólogo? ¿Cómo es que de alguna manera podés poner en palabras esto que te sucedió? Bueno, justo venía de un trabajo terapéutico previo en los 2 años anteriores a
a la develación del abuso, pero puntualmente fue ante un amigo muy cercano. Sí. Él se profugó a Estados Unidos, ¿no? Sí, esto fugó 10 años, cuando en la causa queda firme su procesamiento por corrupción de menores, con prisión preventiva, él se da la fuga, libra una orden de captura nacional e internacional, que desgraciadamente no estuvo operativa durante muchos años, y recién este error que cometió el juzgado de instrucción en su búsqueda fue subsanado por una intervención personal de quienes somos los querellantes en la causa. Con esto quiero señalar que hubo una implicancia, una constancia muy fuerte de parte de quienes fuimos sus víctimas y concretamente como querellantes en la causa penal. Todo esto finalmente derivó que en el 2007, a 7 años de su fuga, se lo localice y se lo detenga en Estados Unidos. ¿Quién lo localiza? Bueno, lo localiza Interpol por pedido de la justicia argentina con una información que obtuve acá en Buenos Aires personalmente. Ahora, cuando él se profuga, ¿qué tipo de actitud asume la orden religiosa? Bueno, la orden religiosa tuvo muchas actitudes malas. Por ejemplo, en 1991 conoció institucionalmente una agresión sexual de Picciocchi a una alumna, a un adolescente de la secundaria, que este adolescente tuvo la suerte de poder hablar de lo sucedido, compartirlo con su familia. La familia de él fue a hablar al colegio y el colegio encubrió abiertamente al entonces hermano Picciocchi. No tomó ninguna medida sancionatoria con respecto a este religioso y docente. A su vez, ya con la causa penal firme, nosotros decidimos avanzar sobre la responsabilidad institucional del Colegio Marianista y logramos que esta institución tuviese que repararnos económicamente a las 2 víctimas y querellantes de la causa penal. Reparación por daño psicológico, por daño moral, que tuvimos que pelear contra un intento de silenciamiento que el Colegio Marianista pretendió imponernos. ¿Qué les dijeron desde el colegio? ¿Cómo intentaron silenciarlos? Bueno, justamente nosotros habíamos iniciado ya una demanda civil, luego se abrió una instancia de mediación, allí concurrió el colegio, dispuesto a asumir su responsabilidad, a tratar de reparar en la medida siempre relativa en la que esto es posible el daño ocasionado. Todo esto ya porque había un escenario construido a partir de una causa penal muy firme, donde habían tenido que ir a declarar las máximas autoridades del Marianista, donde este hombre era prófugo con un procesamiento firme. Es decir, en ese nuevo contexto, el colegio viene a relacionarse con nosotros con una demanda de por medio desde un lugar distinto. Pero no obstante eso, en la instancia de mediación, el colegio al manifestar su voluntad de reparar el daño ocasionado, llegamos a un punto donde se empieza a hablar de esta pretensión de incluir una cláusula de confidencialidad en el acuerdo de mediación, para que justamente esa reparación no pudiese ser conocida, no pudiese tomar estado público, como si tuviese algo de vergonzante o algo de humillante para quienes fuimos las víctimas. Y entonces ahí se entabla una discusión donde finalmente en mi caso yo decido que no había acuerdo posible con el Marianista en esos términos, decido continuar con la demanda civil, pero mi compañero adopta una postura distinta, y al plantearle al colegio que uno aceptaba y el otro no, la institución retrucó diciendo o los dos o ninguno. Y en esa situación fue que finalmente suscribimos un convenio con el que yo no estaba de acuerdo, al punto que ni siquiera quise leerlo en el momento, que luego, meses después, fui hacia la cláusula en cuestión de la confidencialidad y hasta que no logré impugnarla, no fui a cobrar la reparación económica. Cuando lo viste cara a cara, después de tanto tiempo, de lo que había pasado, ¿qué sentiste? ¿Bronca, odio? Por un lado, Lástima. sensaciones mezcladas y encontradas inclusive. Por un lado primó la alegría de la satisfacción de una lucha de muchos años que logró construir un escenario donde, como diríamos comúnmente, las cosas fueron puestas en su lugar. O sea, ya verlo a él en la situación de quien está en el banquillo de los acusados, hablaba a las claras de cómo nuestra pelea había logrado construir esta nueva situación. Por otro lado, algo que sí me dolió mucho a lo largo de todo el juicio fueron sus declaraciones, donde él se dedicó a agredirnos verbalmente de una forma continua. ¿Qué te dijo? Y muy, pero muy desagradable. No, fue un agravio atrás de otro, con la pretensión supuesta de descalificarnos, de desacreditarnos, algo que por supuesto no tuvo el menor éxito porque la carga probatoria
que estaba en juego en el juicio fue contundente. Por eso hasta quizás a veces prefiero no reproducir todos los epítetos que este hombre se dedicó a proferirnos a sus víctimas en cada una de sus intervenciones verbales en el juicio. ¿En ningún momento te pidió perdón? En ningún momento. Y bueno, pero reitero que el desarrollo del juicio a su vez fue una instancia muy reparatoria para quienes fuimos sus víctimas. Sentimos que en este juicio oral y público se le dio a lo que había sucedido en nuestra infancia la dimensión de gravedad que tiene, nos sentimos realmente protegidos, quiero decir que el debate se desarrolló en un clima de muchísimo respeto hacia las víctimas y hacia el delito que se estaba juzgando. Sebastián, ¿cómo se pudo retrotraer algo a los 13 años, no? Porque de alguna manera las pruebas desaparecen, ¿no? Esto es un acto íntimo, ¿no? ¿Y cómo se pudo retrotraer esto a los 13 años? Bueno, en parte, por ejemplo, hubo peritajes psicológicos realizados por el cuerpo médico forense, tanto en la etapa de instrucción como ahora antes del juicio oral y público. En ese sentido también intervinieron distintas psicólogas que habían trabajado junto con nosotros, con las dos víctimas en nuestras vidas personales, y también un centro de atención a la víctima de violencia sexual, al cual nosotros concurrimos 12 años atrás, justo cuando estábamos por presentar la denuncia. Quiero decir, ahí hubo todo un enfoque, toda una mirada acerca de la credibilidad de nuestros dichos, de los daños, de las secuelas, de los traumas padecidos, desde un enfoque profesional muy, muy firme y muy sólido. Después, por otro lado, también ayudaron a reconstruir en buena medida lo sucedido, el testimonio de múltiples testigos que declararon tanto en la instrucción como en el juicio, ya sean religiosos, docentes, excompañeros. ¿Te sentiste acompañado en ese sentido? Sí. Sebastián, ¿es posible la felicidad después de un hecho como este? Yo creo que sí, sí. Y es más, uno de los sentidos básicos, por eso esta difusión pública, yo he dado a conocer mi historia por el compromiso que yo siento como adulto. Yo ahora tengo 36 años, con la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, yo hago una reivindicación muy explícita de la Ley de Educación Sexual Integral que tenemos hoy en día en Argentina, que es una ley justamente que coloca a niñas y niños como sujetos de derecho, tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral que tenemos en Argentina, que es una ley que trabaja con una muy buena perspectiva de género, que lucha contra todas las formas de discriminación por orientación sexual e identidad de género, contra los estereotipos y las desigualdades de género. Quiero decir, impugno lo sucedido en aquella cultura tan autoritaria y violenta, desde nuevos paradigmas, desde paradigmas de derechos humanos, que creo que tenemos los adultos, las personas adultas, el sistema educativo, tenemos la obligación de ayudar a construir. Sebastián. Justamente, sí. No te escucho, perdóname. No, digo que esa es una obligación de las personas adultas desde distintos lugares, por supuesto lo institucional en primer término, de ayudar a construir estos paradigmas que ponen a nuestras niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, es decir, la antítesis de los pibes que nosotros fuimos hace más de 20 años cuando sufrimos abuso sexual infantil en el Colegio Marianista. Sebastián Cuatromo ha sido muy amable por atender a Concepto y a Contrarreloj. Que tengas una buena noche. Muchísimas gracias a ustedes.